que vayan a Éxodo capítulo 19, porque en realidad lo que vamos a estudiar es Éxodo capítulo 20. Y yo me imagino que ya ustedes saben lo que hay en Éxodo capítulo 20. ¿Qué es lo que hay en Éxodo capítulo 20? 10 mandamientos. 10 mandamientos. Decálogo, ¿verdad? En inglés. Decálogo. Pero es bueno que leamos el 19, porque el 19 nos da básicamente un preámbulo de lo que va a ocurrir en el 20. Una antesala. Una antesala, ¿verdad? ¿Qué pasó desde aquella victoria del Mar Rojo, que fue lo que estudiamos el viernes pasado? ¿Se acuerdan? La maravilla del cruce del Mar Rojo. Eso fue lo que estudiamos el viernes pasado. ¿Qué ocurre desde ese momento hasta ahora? Pasan cerca de 3 meses, ¿verdad? Pasan cerca de 3 meses. Y ocurre primero, pues llegan a un lugar que se llama Mara, lugar de aguas amargas, y ahí se produce la segunda queja del pueblo. ¿Se acuerdan cuál fue la primera queja del pueblo? Bueno, cuando estaban cruzando antes de cruzar el Mar Rojo, que entonces ellos dijeron, ¿por qué nos has traído hasta aquí? a matarnos aquí. Hubiéramos tenido sepulcros allá en Egipto, ¿verdad? Esa fue la primera queja, ¿no?, del pueblo ante Dios. La segunda queja pues, fue cuando llegaron a Mara, donde las aguas estaban amargas. Y entonces pues se ocurre el milagro de endulzar las aguas. Esa es la segunda queja, ¿verdad? Pero ese de esas quejas no era israelita, era bueno, pero era parte del pueblo, ¿no? Estamos hablando, entonces la tercera queja pues es cuando ocurre lo del maná, cuando el pueblo quiere, ¿verdad?, comer carne, ¿verdad? Dice, ¿qué nos daría, ¿verdad?, comer un pedazo de carne como aquel que comíamos allí en Egipto, ¿verdad? Entonces Dios pues le permite. Ahí es que me acordé del personaje que acerca del comediante que decía, ay Dios mío, una... Ñañito. Yo sé que decía como algo así, un pedazo de carne, pechuguita, algo así. Ñañito. Entonces, y obviamente la tercera queja es la del agua de la peña, la cuarta queja, ¿verdad?, del agua de la peña. O sea que hubieron unos incidentes que ocurrieron desde aquel momento hasta ahora. Y finalmente, pues entonces la guerra contra Amalek, que es la famosa guerra, la famosa batalla, donde entonces Moisés se sube al monte y tiene que tener las manos alzadas. Mientras él alzaba las manos, Israel prevalecía. Mientras bajaba las manos, entonces era Amalek. Y finalmente, pues Aarón y Hur son los que entonces se encargan de mantener las manos en alto de Moisés. Y entonces, finalmente llegamos entonces al capítulo 19, que es el que vamos a estar, el 20, pero vamos a leer el 19 antes, porque creo que hay unos puntos importantes en el capítulo 19 que debemos leer. Vamos a ver quién, Ángel, si quieres empezar a leer, yo... En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, esto es bien importante. Esos dos versículos son sumamente importantes, porque ahí se establece el propósito de Dios para con esta nación. O sea, si ustedes diereis oído a mi voz, fíjense que hay unas instrucciones claras, ¿verdad? Si vosotros diereis oído a mi voz, o sea, lo primero que tenemos que hacer es que guardar atención, poner nuestro oído en la frecuencia de Dios, tratar de captar qué es lo que Dios está diciendo para nosotros poder escucharlo. Eso es lo primero. Y segundo,
y guardares mi pacto. O sea, yo escucho la voz de Dios, la internalizo en mi corazón y la hago ¿qué? La hago mía, ¿no? La pongo en práctica, la comienzo a andar en lo que Él dice, ¿no? Porque es bien importante, el propósito de Dios es que una vez tú escuches mi voz y hagas lo que yo digo, tú vas a ser ¿qué? Mi especial tesoro sobre la tierra. No porque Dios tuviese niños bonitos aquí, ¿verdad? Esa no es la idea, ¿no? Dios tenía que escoger un pueblo para dar a conocer su nombre en donde, en la tierra completa, ¿no? Israel fue el pueblo escogido para ese ¿qué? Para ese propósito. Y yo voy a hacer de ustedes que un reino de sacerdotes. Y después la semana que viene vamos a hablar sobre el sacerdocio, por lo tanto no vamos a hablar mucho sobre eso. Pero dice la palabra, y vosotros seréis, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa, para que los otros pueblos puedan ver ¿qué? Puedan ver lo que yo hago con ustedes, ¿verdad? Y mi nombre sea esparcido sobre toda la tierra. Yo voy a hacer de ustedes que un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ok, este evento es muy importante porque ya Dios va a comenzar a introducir unos elementos para que este pueblo vaya conociendo, ¿verdad? Lo que es Dios y lo que son ellos y lo que ellos representan delante de Dios. Y va a pasar un evento muy importante. Y para que suceda ese evento, antes este pueblo tenía que ¿qué? Tenía que lavarse y santificarse. El pueblo tenía que aprender que iba a tener ¿qué? Iba a tener una experiencia con Dios. Se tenía que apartar para Dios. Se tenían que preparar para Dios, ¿verdad? Ya Dios le está comenzando a enseñar a este pueblo unos elementos, unos principios. Estamos hablando de separar lo común de lo santo, de lo extraordinario. Entonces, si no hacían eso, ellos lo iban a pasar como una cosa más pasajera. Eso no iba a salir de la noche a la mañana, tenían que pasar por un proceso, ¿verdad? Por lo tanto, ve y dile al pueblo que se santifique hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Ok? El pueblo tenía que aprender esas cosas, ¿verdad? Para que fueran comenzando a entender, ¿verdad? El propósito de Dios. Si Dios quería que ellos fuesen un reino de sacerdotes y gente santa, tenían que pasar por un proceso, ¿verdad? Por lo tanto, ya Dios comienza a introducir unos elementos, de cual este es el primero, ¿verdad? Primero estableció su propósito, que es lo que yo quiero hacer con ustedes, y ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. ¿Ok? Y para que ocurra ese evento, y ellos tienen que entender que este evento que iba a ocurrir iba a ser un evento importante, iba a ser un evento trascendental. ¿Ok? Si un evento grande y trascendental fue la salida del pueblo de Egipto, pues este momento iba a ser igual de trascendental. Seguimos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Fíjate que ya Dios está comenzando a poner unos límites, una distancia. Israel tenía que aprender
que primero que ese Dios se manifestaba, era real, era un Dios vivo. Eso es lo primero que Dios tenía que... Bueno, ya ellos habían visto las maravillas de Dios en las 10 plagas que, ¿verdad? La manifestación de Dios en las 10 plagas, ¿no? En el milagro del Mar Rojo, pero ahora iban a tener una experiencia con ese Dios vivo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios comienza a establecer que unos límites, ¿verdad?, entre su pueblo y Él. Y ellos tenían que aprender que Dios era un Dios santo, ¿verdad? Por lo tanto, ya comienzan a introducirse esos elementos. Vamos a seguir. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Oiga, eso tiene que haber sido una escena bien impresionante. Bueno, ya yo estoy asustado aquí. Yo cuando pasó el huracán Hugo, que parecía como si fuese un tren que le pasaba, el sonido que despedía eso, es como si fuese un tren que pasaba por encima, el ruido que causaba el viento, era algo impresionante. Decía, wow, pero es algo, ¿verdad? Y uno como que uno se estremece, ¿verdad? Otro momento fue cuando, ¿verdad?, cuando tembló la tierra. O sea, usted ve que la tierra tiembla, ¿sabe? O sea, usted se imagina ese efecto del huracán pasándole por encima a uno, más el efecto del temblor por otro lado. O sea, y después, o sea, es todo eso unido, ¿verdad? Y usted ve o sea, se tiene que estremecer el cuerpo. Eso era algo que, o sea, que todo el ser humano, o sea, no puede quedarse en pie ante una manifestación divina, ¿sabes? Es algo, o sea, usted no se puede quedar en pie. Es algo, una manifestación que usted, pues, obviamente se va a estremecer, porque lo que se está manifestando no es nada más y nada menos que el Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, esto tiene que haber sido algo sumamente impresionante. Sí, si dice que todo el monte se estremecía, imagínate un ser humano. Me quedaba chiquitito. Mira, y este pueblo que bien es averiguado, está viendo para ver tantas cosas rarísimas, querían ir para allá a ver qué estaba. Bueno, yo no creo que eso pasó, porque más adelante vamos a ver por qué pasó. Síguele, Iván. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ese Moisés era valiente, ¿sabes? Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Se los advierte. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Fíjate qué interesante, porque en el capítulo 20 más adelante, mire lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, lejos de traspasar los límites, que se estaban alejando. Antes de eso querían y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, el efecto era tanto y tanto y tanto. ¿Entendieron el mensaje?
O sea, había temor en ellos, ¿verdad? Y entonces Moisés responde, no teman, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ok, todo esto es el preámbulo de lo que iba a ocurrir en ese momento, en ese escenario. Y no era otra cosa que la entrega de ¿qué? De la ley, ¿verdad? La entrega de la ley. Ahora, ¿por qué la entrega de la ley? ¿Por qué una ley? ¿Por qué una ley? Todos los pueblos alrededor tenían leyes y se regían por unos códigos y unas normas. Y entonces, si va a ser un sistema monoteísta o teocrático, necesitamos unas normas que lo rigieran. Y ellos no lo sabían. Lo vienen a saber cuando Dios comienza a manifestarse, ¿verdad? Fíjate que Dios tiene un propósito con ese pueblo. Yo quiero que tú seas mi especial tesoro. Yo voy a hacer de ti un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ok? Ahora, tienen que haber unas reglas. Por cuanto yo quiero eso de ti, yo quiero que tú seas mi especial tesoro. Por lo tanto, van a haber unas reglas que te van a beneficiar. Para que tú puedas cumplir con ese propósito, tienes que tener una forma de vida diferente a los demás pueblos, ¿verdad? Para que entonces los otros pueblos puedan ver que la sabiduría, el Dios que tú tienes, ¿entiendes? Para que entonces esa nación pueda crecer, pueda levantarse y pueda ser sea una nación que modelo ante las demás. Y que también hay que ver que esos montones de años anteriores ellos vivieron bajo las directrices de los egipcios y ellos no tenían códigos, ni leyes, ni procedimientos, ni nada. Simplemente ellos obedecían las órdenes del que mandaba. Ahora tú vas a vivir por ti mismo, tienes que organizar. Y eran unas leyes que iban a ser para beneficio de ellos mismos, ¿verdad? Porque si tú vas y buscas al salmista, Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, los mandamientos de Jehová son rectos, el testimonio de Jehová es fiel, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son ¿qué? Son verdad. O sea, en otras palabras, son términos que el salmista utilizaba para describir lo que era la ley para él. Y cuando usted realmente se da cuenta de lo que representa la ley para usted, que es para que usted sepa que si usted guarda eso, a usted le va a ir bien. ¿Cuántas veces en Deuteronomio no aparece? Cuídate de escuchar lo que yo te digo, para que te vaya bien en la tierra que yo te voy a entregar, para que seas de larga vida, para que seas de bendición. ¿Cuántas veces no aparece eso en el libro de Deuteronomio? Sí, muchas veces, ¿verdad? Porque Dios les repite a ellos, cuida de no olvidarte de mis mandamientos, de mis estatutos, de mis preceptos, para que los guardes a la tierra que yo te voy a dar. O sea, es una repetición constante. Israel tenía que escuchar esto, ¿verdad? Pero ¿de qué hablaba? De esta ley de Dios, ¿verdad? Cuando esa ley fuese al corazón del individuo y ese individuo lo pusiera por obra, entonces todo le iba a hacer bien. De hecho, cuando Josué va a comenzar a hacer su tarea, su misión a la tierra de Canaán, ¿qué es lo que le dice Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces cuando lo hagas todo te saldrá bien. Le dice Dios a Josué. Por lo tanto, o sea, esa ley que fue escrita en tablas de piedra, Ezequiel dice, ahora yo la voy a escribir aquí, en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que entonces a través del Espíritu Santo ese hombre viva mi ley. Y cuando se manifieste esa ley en el corazón, se van a producir unos frutos, que son los frutos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, fe, mansedumbre, templanza.
y dice que contra esas cosas no hay ley. Porque se te va a hacer fácil vivir lo que Dios ordena, porque lo vas a hacer por agradecimiento a un Dios que ha hecho mucho por ti. La ley se guarda por amor al que te la da. Y para que tú guardas esa ley, tú la tienes que apreciar en tu vida. Que tú sepas que lo que está escrito aquí es para tu bien. No es para el bien de Dios, es para tu bien, para tu propio bien. Cada uno de estos mandamientos que está aquí, que vamos a discutir hoy, son mandamientos básicos para la vida del ser humano. Si nosotros guardamos lo que está aquí, oigan, nos va a ir bien. Esta ley es universal. Esta ley no caduca. Jesús no vino a caducar la ley. Él lo dijo, yo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, que esta ley todavía está vigente. Está vigente, está ahí. Lo único que ahora Dios la escribió en tu corazón a través del Espíritu Santo. Ahora no es una carga, ahora es una bendición, ¿verdad? Porque tú lo haces porque tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y tú sabes que no vas a pecar contra un Dios que ha hecho tantas cosas por ti, ¿verdad que no? Por lo tanto, eso que está aquí son leyes que son fundamentales para que a nosotros nos vaya bien. ¿Okay? Las reglas para que seamos un pueblo santo, un reino de sacerdotes. ¿Okay? Por lo tanto, vamos entonces, y esto es bien importante, esta ley fue escrita para Israel, no fue escrita para los egipcios, ni fue escrita para los chinos, ni fue escrita para los españoles, ni los romanos, fue escrita para su pueblo, ¿ok? Para su pueblo, ese pueblo especial, ese especial tesoro, fue escrito para nosotros, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos entonces, vamos a leer, ¿vale? Vamos a repartir los mandamientos, Orengo, vamos el 3, vamos el 2 y el 3, tú vas a leer el 2 y el 3. El 2 y el 3. Que es el primer mandamiento, Robert, tú vas a coger el 4, el 5 y el 6. Tú vas a coger, Richard, vas a coger 7. Ramón, 7. Y Jael, tú vas a coger el 4, el del 8 al 11. Tú vas a coger del 8 al 11, el día de reposo. William, tú coges el 12. El quinto mandamiento. Tú vas a coger el sexto mandamiento. No matarás. Francisco de Jesús con no cometerás adulterio. No hurtarás. ¿Qué número es ese? El 14. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, Sammy, el 10º es el 17. 11 domingo, coge el 24, va a coger el capítulo 24. Y vamos a leer, vamos a coger el 24:1 al 3. El 24 de 4 y 5, 6 y 7, y tú me coges el 24:8, ¿está bien? Vamos. Cada uno pues lo lee y después discute. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Bueno, Dios es un Dios que, la palabra que se me ocurre a mí es lealtad. Dios de carácter quiere lealtad del pueblo que está libertando y está ayudando. Y lo que le está pidiendo es aquellas experiencias que tuviste, déjalas atrás. Yo soy tu Dios y no quiero otros dioses delante de mí. Lealtad. ¿Okay? ¿Por qué ese mandamiento y por qué el primero? Porque ellos venían de una experiencia en Egipto donde allí había politeísmo en términos de adorar distintos dioses y posiblemente Jehová quiso hacerles ver que iba a haber un solo Dios nada más. O sea, ellos venían de una experiencia, lo que tenían alrededor eran que naciones llenas de dioses, tenían un Dios para cada cosa.
¿Entiendes? Los egipcios iban a Canaán, que también se adoraban muchos dioses, ¿verdad? Y lo más probable, ellos dijo, pues ahora se manifiesta Jehová, pues Jehová es un Dios más. Ahora Jehová va a ser un Dios más. Pero no iba a ser así. Fíjate cómo comienza el versículo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Libertador poderoso. exactamente. Ellos tenían que entender que ese Jehová que se manifestó allá en Egipto, con las 10 plagas, que abrió el mar rojo y los sacó y los ubicó ahí frente a la falda del monte Sinaí, es el mismo Dios que le va a dar que unas leyes y unas órdenes y unos estatutos. Y es un Dios de carácter que demanda lealtad. ¿Entiendes? Y que no iba a ser un Dios más, iba a ser un solo Dios, el único Dios. El único Dios. Y yo creo que este mandamiento es fundamental. Es fundamental. Primero porque Él iba a establecer una nación, un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso tiene que comenzar con... Que hay un solo Dios. La pregunta es, hermano, este pueblo estaba en cero. ¿En serio? En cero. Pasaron tantos y tantos años que de aquella memoria de que Ellos Dios llamó a Abraham, sabían que y Dios le había hecho unas promesas a sus padres. quizás eso eran historias para ellos, adoraban a otros dioses. Eso se Pero olvidó. ahora iba a comenzar el momento de la verdad. Era Ah, historia porque solamente quedaron Josué y Caleb, ¿recuerdas? De aquella porque época? ahora, porque no todavía, o sea, acuérdate que todavía no hemos cruzado, no hemos llegado. Todavía. No hemos llegado, no me los mates, no me los mates No, lo que todavía. quiero decirles es que ya Dios había revelado. Había una tradición, ¿verdad? Había unas Sí. promesas todavía Pero sobre el ¿cuántos tapete. años pasaron? 400. 400 y pico de años, imagínate. 400 años. O sea, pero ahora Dios va a comenzar a levantar acabó, la Pablo. nación. Primero los Acabó en liberta y ahora los va a educar. ¿Ah? Va a educar, va a haber una ley, va a haber unos mandamientos. ¿Verdad? Primero los puso a prueba para que sepan distinguir entre aquello y esto. Pero yo lo cojan. Le dice, esto es lo que es. Si bregan bien, Por lo tanto, tiene que haber que todo eso se va a lograr si se someten. primero teniendo un solo Dios. Obediencia. Sé fiel a Él. Un solo Dios. Ese va a ser tu único Dios. El Dios que te libertó, el Dios que te sacó de servidumbre, es el Dios que te va a seguir guiando y el que va a lograr el propósito de Él en ti. Que te proveyó en el desierto. Él es el que va a ser tu provisión, Él va a ser tu protector, ¿ah? Él te va a suplir todas las necesidades. Como lo demostró ya. ¿Ah? Como lo había demostrado ya. Exacto. No pueden haber otros dioses. Tu vida no puede ser ocupada por otra cosa. Y eso es bien importante, porque probablemente para aquella época había muchos dioses, pero en esta época pueden haber también muchos dioses. Ahí es que iba yo. Fíjate que los musulmanes tienen también un solo Dios que habla. Pasa que los musulmanes descienden de la misma raíz. ¿Saben? Que, en otra palabra, ellos cogieron por el otro lado, pero siguieron con el monoteísmo. Exacto, exacto. Estaba pensando yo en esa actualidad de ese mandamiento y puede ser que no sean las mismas imágenes de aquellos tiempos, pero sí hay dioses, hay cosas que el hombre le puede dar el primer lugar en vez de ser de Dios. Por eso dice Víctor, obediencia quiero y no sacrificio. Quiere decir que la obediencia, él lo está llamando obediencia. Cuando dice quiero que hagan esto así, lo primero es obedecer. Cuando tú obedeces, las reglas están ahí. No tendrás dioses ajenos. O sea, no tendrás nada que compita conmigo, que ocupe mi lugar. Si tú quieres que mi propósito se logre en ti, si tú quieres que las cosas te vayan bien, ¿ah? no puedes tener un corazón dividido, no puedes tener otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Y los dioses no solamente eran místicos o espirituales, por ejemplo, Faraón era Dios. Para él estaba por encima la prosperidad material de la nación y su imagen
por encima del Dios. Él llegó a reconocer que Jehová era Dios. Eso se parece. Llegó a reconocer y le pidió a Moisés que intercediera por él. Eso se parece a lo que está por el Pero Faraón quiso tener a Dios y a él. No se parece, Es. Fíjate, él quiso negociar, Esa él mucho quiso... prosperidad y el dinero y esto. Y el Bueno, poder. exacto, o sea, por eso mismo, o sea, no podemos tener cosas a la par. No podemos tener cosas a la par. No podemos tener ni paralelo. lo material con Dios. O sea, y a veces nosotros siempre confesamos que no, para mí lo más importante es Dios. Pero a la hora de la verdad, hay algo que compite con Dios. ¿Y cómo tú lo sabes? Cuando eso sea lo que ocupa tu pensamiento, ese espíritu del anticristo. sea lo que ocupe tus energías, sea lo que ocupe tu tiempo. Y yo Si tú quisiera decir algo Ajá. que quizás puede ser controversial, pero también en forma solapada. Hay mucha gente que se arrogan unos títulos dentro de todo este movimiento evangélico que indirectamente quieren proyectar ser un semidios. Pues eso es la imagen. Ese es endiosar la imagen. Por ejemplo, yo los otros días vi una promoción en Nueva Vida que decía que iba a haber un encuentro para pastores y que lo iba a dirigir el apóstol tal y eran como 4 apóstoles. Pues faltaban 8. Por eso. Y yo pensaba, oye, Moisés era apóstol. Le voy a preguntar un día de eso. Digo, en son de broma, pero es muy serio también. A ver, la persona que no entiende estas cosas, que oye esa promoción por accidente, dice, adiós, mira, tenemos apóstoles. Ese es el bueno de verdad. O sea, hay que tener mucho cuidado porque, como tú dices, solapadamente, sublimemente, podemos dejar que algo ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Ya sean los estudios, la educación, a veces le damos demasiada importancia a los títulos, Posiciones. a las posiciones, a la imagen, a las cosas materiales, a los hijos. Probablemente los hijos se pueden convertir en un Dios. La mujer de uno se puede convertir en un Dios. O sea, hay tantas cosas que pueden competir con Dios, que tenemos que tener mucho cuidado. El ministerio puede ser un Dios. ¿Usted sabe que el ministerio se puede convertir en una competencia con Dios? Y le llaman mi ministerio. Cuando usted toda su vida, todo su tiempo se lo dedica al ministerio y se olvida del Dios, el Dios del ministerio. Bueno, mira dónde cayó creciendo en gracia. Desembocó en el O sea, Cristo de... porque se convierte en un Dios. Sí, Es lo que sí, ocupa sí. todo tu pensamiento. Y tú creyendo que le estás dando el lugar a Dios, no se lo estás dando, lo estás sacando de donde se supone que esté Dios. Y te estás ubicando cosas por encima. El yo puede ser un Dios. Yo ubicarme en lugar de Dios. Eso en la Biblia habla de los obispos. Permiso, ¿me puede prestar cosillas, por No. favor? Y ahí coge esa, pero dame los mangos, dame los mangos. ¿Viste la silla? Pero el- Que venga con los mangos. El concilio de la Mission World fue el primero en Que Puerto Dios te bendiga. Rico. Igualmente, hermanito. Ese cargo de obispo. Eso Ahí fue donde se viene de allá. Como la Mission World viene de allá, vino con ese cargo de obispo. Fueron los primeros en Puerto Rico que se llamaron Cuando obispo. se empiezan a poner un No, es que está confundiendo una cosa con la otra. El obispo hay en la Biblia Pues eso como estoy diciendo. supervisor, pero eso no tiene que ver. No, digo que en consideración a la iglesia, los primeros que se llevaron los obispos a sus ministros fue la Misión Está bien, pero eso lo tienen en un montón de países, de diferentes religiones. El obispos. problema es cuando el hombre cuando se le da ese título y el hombre Parte se de la ensalza, cultura hermano, religiosa. se ensalza, para se salir infla, se infla. Salirle de la duda, porque una vez yo le dije a una joven que estaba en el movimiento Cristo la Roca, que estaba hablando de que este señor es su El apóstol apóstol. Ricky. Sí. Y yo digo, pero explícame porque yo conozco los apóstoles que estaban en la palabra, ¿verdad? Pero para el día de hoy, ¿qué sería un apóstol? Ahí está, ¿les puedo explicar? Bueno, la palabra, lo que pasa es que se malinterpreta lo que estamos hablando de principio a fin. Exacto. Es como dice el hermano,
la palabra apóstol, todos somos apóstoles, pues todos somos enviados a llevar la palabra. Sí. Ese es el fin escritural. Pero la palabra apóstol, que desde el punto de vista de estudio, es aquel que lleva una preparación más alta y se está en el instituto y que obtiene unos títulos y que se lo que de acuerdo a la teología. Ella lo que me dijo es que dirigía muchas iglesias. Se tiene más de 10 Que iglesias. dirigía un concilio. No era chocar. Ese es el mínimo, si tiene más de 10 iglesias. Es puro. Mira, llegó el apóstol de Jesús. ¿Cómo está la cosa ahí? Sí, que dirigía varias iglesias. Un concilio. ¿Ya tú sabes guiar eso, hermano? ¿Sabes guiar eso ya? Tiene licencia de aprendizaje. Que no me vayan a confiar mucho en mí. Cuidado con los calles. Me alegro. Gracias, Pero eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante. También el apóstol se está utilizando como sinónimo de una estructura jerárquica dentro de la... Ese es el problema, cuando empezamos a dejar que los títulos establezcan jerarquías. Ese es el problema. No podemos dejar que los títulos comiencen a establecer una jerarquía. O sea, en otras palabras, para que no perdamos la idea. O sea, cualquier cosa que yo deje que ocupe el lugar de Dios, se convierte en un Dios en algo que compite con Dios. Si no puedo dejar eso, ¿verdad? En respuesta, Víctor, en el programa Respuesta, por una pregunta de una hermana de una congregación, yo creo que le pregunte al pastor si es verdad que el único ángel que hay en la iglesia es el pastor. El único ángel que hay en la iglesia. Usted dice eso, parece. Porque el pastor dice que el único ángel que hay en la iglesia es él. Sí. Voy a pasar al pastor. Eso es importante. Yo le iba a preguntar, ¿cómo se llama el pastor? ¿Ángel Luis o Ángel Manuel? Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verifica, ¿tienes algo que ocupa el lugar de Dios en tu vida? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Hay algo que te ocupa demasiado tu mente, que te quita el tiempo de Dios? Verifica. Y eso es algo bien delicado porque puede ser que una persona lo haga inconscientemente. Inconscientemente, o sea, por eso te digo, o sea, eso puede ser algo inconsciente. Exacto, que tú, qué sé yo, con relación a tu familia, pues tú quieres lo mejor para tu familia. Y ahí pues ella estudia y te dice, no, porque si estudias esto, pues vas a ganar dinero y puedes tener tu familia. Y la intención a lo mejor es buena. Dice, yo que quiero que mi familia tenga lo mejor y quiero lo mejor para él, por lo tanto me voy a fajar en mi trabajo, voy a doblar turno, voy a prepararme mejor. O sea, y ya estás que, indirectamente estás que dejando o confiando en la provisión de Dios. Y no está mal que tú prosperes, y no está mal que tú te prepares. Pero cuando ese sentimiento te abarca, te arropa, te controla, que te quita el tiempo de Dios, te quita el tiempo, ya la cosa está mal. Mira, hermano, yo no soy puritano, pero tú sabes que en estos días la loto está en 32 millones. En mi departamento todo el mundo dice, oye, esto se va a quedar vacío porque nos la vamos a ganar. Así que cómprate un pedazo y dije, no, mira, yo estoy conforme con lo que Dios me dio. Y yo sinceramente no es que... Ya tú te ganaste la loto. Yo no quiero jugar eso, tú sabes. Yo digo lo mismo, le digo, el trabajo me va a hacer un pooling, ¿verdad? Y yo le digo, mañana me voy a quedar yo solo, pero asegúrense de que le vendan también un tiquecito a la jefa, ¿sabes? Está bueno eso. Pero eso está de moda eso ahora. Incluida a la jefa. Bueno, no, pero eso es lo importante. No tendrás dioses ajenos delante de él. O sea, esto lo tenemos que encarar bien hondo. O sea, ¿qué yo pongo por encima de Dios? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que compita con Dios? ¿Ok? Vamos para la segunda. ¿Cuál es el segundo? Ok. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. Ok. Muy bien. No, está ahí. Dale, dime tu opinión. Ese es el segundo mandamiento. No harás imagen delante de mí. ¿Por qué Dios no quería que Israel hiciera imagen delante de él? Porque venía una experiencia donde adoraban becerros y porquería y otras cosas. Entonces querían quitar de la mente a ese pueblo esa experiencia mala. Aparte de que la imagen limita la fe. Exacto. O sea, tú bienaventurados los que no vieron y que leyeron. Exacto. Acuérdate que La fe el no propósito convicta. del mandamiento es que ellos conocieran un poquito más a Dios. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarles a ellos mediante este mandamiento? Exclusividad. Solamente Dios se merece Eso es lo único. adoración. Va bien, pero entonces se hace una imagen de Dios. Pues esa imagen es la única que van a adorar. ¿Qué era lo que Dios quería probarle a él? ¿O quería enseñarle a él? Que él era el único Dios. Y Está bien, tenía pero, que o sea, pero ¿por qué no quería que le hicieran imagen? Esa es la promoción de la fe, lo que creían a sí mismo. Porque era espíritu. Porque Dios es espíritu. Exacto. No había nada que lo pudiera representar. No había nada que pudiera representar a Dios. Por eso cuando el Señor mandó a Moisés, donde Faraón, él quería saber cuál era el nombre de ese Dios, quería identificarlo, quería verlo. Exacto, porque al palpable. ponerle nombre, Lo ya podía- lo podías controlar. decir, pues ya lo puedes decir, pues este es el nombre, esa es la naturaleza de Dios. Manipular. Pero Dios es tan grande que no hay nada que lo pueda encerrar, ¿entiendes? Por lo tanto, no había nada que lo pudiera representar. Era el Dios el creador, imagínate, el Dios omnipotente, ¿verdad? Por lo tanto, no te harás imagen. O sea, tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Y Dios es demasiado grande para ser representado por una cosa que hizo un hombre. Ok, ¿por qué el hombre quiere hacer estatuas y quiere hacer cosas para representar a Dios? Bueno, para manipularlo. Lo manipula, lo controla. Pero la historia se complica cuando viene Cristo a la cruz, Ajá, que es el símbolo por excelencia ajá, de tener el hombre una imagen. exacto. Entonces, Ahí sí que había un motivo de tener una imagen. mucha gente coge la cruz y a veces convierte la cruz en un ídolo, en una imagen. Que es una imagen. ¿Entiendes? Muchachos, ¿cuánto le han dado a los de Brasil? ¿Cuántos close-up le dan en estos días? Así es. Por lo tanto, no te harás imagen ni te inclinarás a ella. Presentaron uno tapándose la cara. Ahora, es bien interesante el versículo 6, que dice, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Y esos son maldiciones generacionales. ¿Y por qué A ver. tercera y cuarta? Vamos a ver por qué eso está ahí. ¿Por qué eso está ahí? Pues mire, porque antes existía la forma patriarcal, la forma tribal, y el viejo era el que mandaba, y bajo el viejo habían ¿qué? 2 y 3 generaciones, y las 3 generaciones tenían que ¿qué? Tenían que hacer lo que el viejo decía, lo que el patriarca decía. Y si el viejo tiraba para el monte, pues eso era el modelaje que le daba a quién, al hijo, al nieto y al bisnieto. O sea, ellos copiaban a qué, el modelaje del viejo, y repercutía por esas generaciones. No eran maldiciones, no son maldiciones generacionales. Era porque ese era el modelo, ese era el modelaje que recibían ellos de parte de la autoridad de la tribu, ¿verdad? Por lo tanto, por eso era. Pero por otro lado, Dios dice, pero yo soy el que hago misericordia a ¿quién? A millares. O sea que la maldad puede llegar hasta un límite, pero la misericordia de Dios traspasa ¿qué? Límite. Todas las generaciones. Guardan mis mandamientos. Por lo tanto, Claro.
hay que ver, hay que saber No, y interpretar. el concepto del Nuevo Testamento, nueva criatura es. Es correcto. Y se borró O sea, usted puede recibir un modelaje, un modelaje distorsionado de su padre, y lo vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Del modelo suyo, pero usted no tiene que seguir el modelaje de su padre. Porque como dice Juan, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Ok? Vamos entonces para el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre. Pero ven acá, tú leíste Por eso ya él leyó. ya tú leíste uno, hay que tocar. Tú le estás cogiendo. Adiós, cara. Tú No, y tienes que él no seguir. dice nada, Tú ¿eh? tienes que seguir el mandamiento, ¿no? Tú estás hurtando. No, pero es que tú me Estás, dices eso. estás usurpando. No usurparás. ¿Entiendes? Él no leyó el 6 al 6. O no brincarás. Tenía que leer el No, 6. lo leyó, el 6 lo leyó. El 6 lo leí. Sí, toca a ti este. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, vamos a ver. ¿Cómo tú interpretas ese mandamiento a contemporáneo al día de hoy? Vamos a ver. ¿Cómo tú...? Porque estos mandamientos no se escribieron allá y allá se quedaron. O sea, estos mandamientos me aplican a mí. O sea, ¿cómo yo me aplico ese mandamiento? ¿Qué es lo que yo entiendo por eso? Muchas veces cuando uno está hablando de algo, pues para tener veracidad con las demás personas, uno hace una mira, pero... Mira, lo juro por Dios. O sea, para reforzar. Porque eso es una forma... A veces se utiliza la madre o el padre, por mi madre, que eso... Exacto, pero o sea, eso es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Pero también se refiere ligeramente, livianamente. Livianamente, a lo mejor es chiste, podemos conseguir un chiste acerca de Dios y lo convertimos en vacilón. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. ¿De qué otra forma se puede tomar el nombre de Dios en vano? Decir que Dios hizo cuando no ha hecho. Cuando no cumplo la palabra, no hago un voto y no la cumplo. Dios me ¿Qué más? Cuando tú juras. Cuando juramos, de otra forma. ¿Qué Cuando se otra profetiza forma yo- una mentira. una mentira. Aquí se profetiza una mentira, hay una mentira, no sé. Hay algo cogiendo por ahí, se lo vamos a saber en agosto. El caso de Jackie y un ministro ahí. Eso es un tomar, es un chisme. No diga falso testimonio. Ese es el noveno. No diga falso testimonio. Hasta ahora es un chisme, pero tú no sabes cómo es Tranquilo, voy. Ok. Mira, hermano, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando yo me llamo ser creyente y hago otra cosa. ¿Te imaginas que vaya a un numerito de otro? En el nombre de Dios, voy a este numerito. Esa es la forma más corriente de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo me llamo creyente, hijo de Dios, y mi vida está por otro lado. Mi conducta, mi comportamiento no guarda relación con lo que yo digo y lo que yo supuestamente quiero manifestar conmigo. Mira, tú sabes que yo pensé, como que pues, la oferta esa de la lotería, sigo pensando en eso. Santini está vacilando con eso. Y yo te escuché, y entonces yo decía, ¿tú te imaginas que dé la mala pata, que se dé el número y que... Tú seas el único que te queda. No, y que que en realidad se pasa la información y yo estoy haciendo alarde por ahí en la iglesia y me dicen, hermano, lo felicito, porque se ganó $1 millón de pesos, muy bien. ¿Cómo que 1 millón? 30 millones, chico. No, porque se distribuye, es la vergüenza que uno pasaría, que uno queda al descubierto, ¿no? de la iglesia. Sí. No, yo ahí en el micrófono, en el altar, Pero a son mi Dios. muchas las iglesias que van a querer Eso tú lo arreglas, millón. tú te para altarte, tengo un testimonio, te voy a dar el diezmo. Pero fíjate, eso es con fíjate, ahí sí se queda. No hay problema. Hermano, Ese no bueno. tomarás el nombre de Dios en vano. Porque el nombre de Dios, hermano, el nombre, o sea, cuando hablamos de nombre,
Estamos hablando de la naturaleza de Dios. El israelita no mencionaba el nombre de Dios. No se atrevía a mencionar el nombre de Dios. Imagínense. Era consonante lo que Antes decían, por lo más santo. ¿Y quién es lo más santo? Yo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que nuestras acciones puedan no reflejen la gloria de Dios. Cuando nuestras acciones no reflejen la gloria de Dios. Vamos para el cuarto. Fijar el cuarto. El 8. El 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mañana tenemos ventana el domingo. Eso me calienta a mí cada día más. Pues yo trabajo casi los 7 días. Pues arrepiéntete, pecador. Sí. Bueno, Y en la casa del Padre. a la luz de la palabra, hasta ese momento, y hasta que se vence la ley, o Cristo paga por la ley, podemos entender que hay que cumplirlo como está establecido aquí. Se vence la ley. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que si Dios mismo, habiendo hecho el mundo y todo lo que en ello hay, incluyendo la raza humana, quiere decir que hay que descansar en cierto momento, porque el cuerpo No tiene que ser un motor que esté prendido no tiene que ser un día continuamente, específico, pero es importante. el O sea, descanso. este mandamiento es como una transición entre nuestra responsabilidad para con Dios, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de mí y no tomarás mi nombre de Dios, mi nombre en vano. 3 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación hacia con Dios. ¿Cómo debemos tener nuestra relación con Dios? Pero este mandamiento es como un mandamiento transicional entre nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, porque acuérdense, yo tengo que sanar primero. ¿Cómo yo voy a sanar? Manteniendo una relación sana con Dios. Eso va a afectar mi vida. Con la familia. Exacto. Por lo tanto, yo tengo que separar tiempo. Un balance. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo saco tiempo, me refiero a apartarme de los ruidos, apartarme de todo aquello que quiera quitarme, porque oye, el día de los reposos es el día cuando aparecen más cosas pasan. Cuando usted dice, voy a separar este día para descansar, porque necesitamos descansar. O sea, nuestro cuerpo necesita descansar. Nosotros a veces no entendemos eso. No lo entendemos. ¿Por qué Dios quiere que tú hagas un alto? Para que tú comiences a meditar. ¿Qué cosas Dios me ha dado? Oye, yo tengo una casa. Tengo una familia. Tengo un trabajo. Tengo salud. Y comienzas a sacar para afuera y a recordar las cosas que tú tienes que puedes disfrutar, y comienzas a darle empiezas a agradecerle a Dios, alabando a Dios, y estás descansando. Eso es necesario para nuestra salud. Necesitamos hacer eso. Mire, este tiempo nos lleva en un patín. O sea, esta vida vamos a las millas. Fíjate que las ciudades que se destacan, las grandes ciudades que se destacan, Nueva York, París, Hong Kong, lo que sea, 24 horas. 24 horas, y se enorgullecen de eso. Se llaman las ciudades que nunca duermen. Nunca duermen. O sea, tú vas, esas son las ciudades donde más gente hay. O sea, si tú te das cuenta, la sociedad secular está haciendo completamente lo contrario a lo que está aquí. Entonces tú haces un análisis
de esas ciudades, te vas a dar cuenta que es donde más crimen hay, es donde más suicidios hay, es donde más enfermedades hay, ahí es donde todo lo malo está ahí. ¿Por qué? Porque no están llevando, no están siguiendo, no están haciendo las cosas que Dios quiere, las cosas básicas. Y el problema es que eso se filtra a nosotros. Ese comportamiento, o sea, lo asimilamos. Y a veces no nos damos cuenta. Y por eso es que es tan importante ese día de reposo. Sí, con los dos y los tres trabajos. Hay que cortar. O sea, hay que depender de qué. Porque ese es un mandamiento de fe. Porque ese es el mandamiento. Dice, no, espérate, tienes que esperar que yo vaya el lunes. Víctor, yo cuando comencé, que siempre estaba en la práctica privada, y los primeros 10 años o 15 trabajaba los sábados, mediodía, y después uno se quedaba un poquito más, y llegaba a las 2 y prácticamente terminaba el día. Terminabas el día completo. Sí, y un día, yo fuimos a un retiro, el Señor me habló, y desde entonces hace como 20 años que no trabajo los sábados. Yo digo, los sábados se adventistas, los domingos vente contrario. ¿Entiendes? Sí. Sí. Pero cuídame que no se habla eso. Pero yo quería hacer un comentario, perdóname, Santín. El Sabbat, o el reposo, el día de reposo, no aparece en el Nuevo Testamento. O sea, los otros mandamientos se traducen en el Nuevo Testamento, pero ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento no es el Sabbat. Habla del descanso, habla de otras cosas indirectamente. ¿Por qué? Porque se quedó con el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿está claro? Es correcto. Y aunque obviamente no guardamos el sábado, sí tenemos que separar un tiempo para Dios durante la semana. El hombre es el único que deja su salud por hacer dinero para luego gastar dinero tratando de recuperar su salud. Todo lo que se siente en ese Esos son los mangos, Esos son los magos. Que se coma la pimentera, porque ¿Y eso que se ha comido más que 3? Ya sabía que no hay paleta, muchachos. ¿Te quedó bien? No, y Lázaro no está. No, y la hamburguesa. la paleta. que es bien importante eso, hermano, ¿sabes? O sea, Y a veces, entonces, ¿verdad? ¿cuál es la base de los adventistas? Esa. Seguimos Ellos dicen que ese mandamiento fue antes del establecimiento de la ley y que ese mandamiento no caduca. Y obviamente delante de nuestra casa de un adventista yo les respeto a ella. Yo también. Digo, pues si ella guarda el sábado, que gloria a Dios. Para que guarde el domingo Se también. paran un día, exacto. Pero nosotros a veces no lo hacemos. Y nuestra salud espiritual, nuestra salud física se afecta cuando no tenemos descanso. No separamos tiempo para Dios. ¿Okay? Vamos al próximo. Ajá. Dime. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra igual tu Dios te da. Ok. ¿Por qué ese mandamiento hay? ¿Por qué la ubicación de ese mandamiento hay? Hay de meter una madre también. No solamente Fíjate que hay un orden, ¿verdad? Primero mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, que es el cuarto, y ahora el quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Por qué esa posición, ese orden de ese mandamiento hay? Corren ahora. Víctor, Ahora que hay que correr. Lo que meditan. Mediten ahora. Saludos. Sin miedo. 18. tenía una cafetería. El otro pan está ahí. Uno para estar, toma. Uno para estar ahí, uno para estar ahí. Echa los mangos ahí para que se lo lleven. Acá.
Mira, que Sammy te lleva los 2 pesos después que tienes escondido por ahí. ¿Por qué la ubicación de ese mandamiento? ¿Por qué hay? Cuando hablamos los otros días en una de las clases anteriores, hablamos que él se llevó el libro, ¿te acuerdas de eso? Ajá. Cuando Dios habla al hombre, comienza por quién, o al pueblo. En primer lugar, porque aquellos tenían luz y los demás no tenían luz, los israelitas y los egipcios. Ajá. Porque Dios, como dijo el hermano que se llevó el libro, la familia es la primera base de una sociedad donde si se comienza con la familia, hay unidad, él comienza. Luego hacia afuera. Pues eso mismo. Si tú no puedes tener respeto por tu padre o por tu madre, tú no respetas a No, nadie. no respeta a los tuyos. Dios quiere levantar una nación fuerte. Tiene que levantar una nación fuerte. Y nacer la familia. ¿Ah? Por lo tanto, la familia es lo que es la base de una nación. La raíz. Y en la familia tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un respeto mutuo. Unidad. Y aunque dice honrar a tu padre y a tu madre, obviamente estamos hablando de la relación entre todos los miembros de la familia. O sea, tiene que haber un honrar, tiene que haber un Víctor, elogiar. perdona, Osvaldo no está aquí. No, está fuera, está fuera. Osvaldo, también un momento rápido. Estábamos fuera y además habíamos hablado unos días atrás, Osvaldo económicamente está mal. Ajá. Su esposa queda sin empleo. Hablamos de unidad y de familia, como hermanos. Yo había hablado y creo que te dije algo, no recuerdo eso muy bien, pero me dijo rápido el pastor que podemos, si lo hacemos acá, que se lo tenemos que informar a él allá, porque no puede haber doble, ¿cómo es? Ayuda, qué sé yo. Que si lo hacemos nosotros acá, pues no sé. Pues si vamos a hacer una ayudita a él después de la clase o cuando sea, porque Sí, tenemos que informarlo ahí. informarlo allá. Okay. Fíjate, Víctor, que el concepto sociológico de la familia está distorsionado. Si tú comparas este mandamiento como está originado aquí en la palabra y la importancia que Dios le da a la familia, porque este mandamiento es el 5.º mandamiento y es el orden donde está ubicado, es para que sepamos cuál es la importancia que Dios le da a la familia. Y cuando la familia realmente desarrolla unas relaciones fuertes entre ellos, ¿ok? Pues entonces la nación completa va a crecer, va a ser fuerte. Y 2 gays ahora son familia. Pero cuando ahora mismo, si usted estudia la actualidad social de nuestro país, y no de nuestro país, sino de todos los países, se van a encontrar que la familia está completamente distorsionada. Mira, Víctor, este comentario bíblico que hay aquí respecto a ese mandamiento dice: este mandamiento incluye todas las acciones necesarias de atención, apoyo material, respeto, obediencia a los padres. Prohíbe palabras poco amables y acciones injuriosas. Dios exigió la pena de muerte para cualquier persona que golpeara o maldijera a su padre y a su madre. ¿Sí? O sea, la figura de los padres, si usted lee el libro de Proverbios, usted se va a dar cuenta de la importancia que le daban a los padres en esta época, ¿no? Pero también nosotros los padres, si vamos a exigir un respeto, tenemos que dar un modelaje adecuado. Yo no puedo pretender que mi hijo me tome a mí de modelo y yo le esté dando un modelo distorsionado. Sí, porque hay una acción recíproca. Es correcto. Yo tengo que valorarlo a él. Tiene que haber un respeto mutuo entre todos los miembros de la familia, con el hijo, con la hija, con mi esposa. O sea, porque si eso no existe, hermano, la cosa, los tiempos que estamos viviendo, as we speak, se complica más por lo que dijo el hermano, porque con todas estas vertientes que tiene el tema del género, pues ahora la Biblia es arcaica cuando habla de padre y madre. Yo tuve un seminario esta semana de todo el asunto laboral y vienen muchas cosas para las instituciones y sus empleados con respecto a todo este asunto de género, porque antes se decía que tú no podías tener, vamos a decir, prejuicio, no es prejuicio la palabra, discrimen contra sexo, religión, sexo.
Y sexo era, en la versión antigua, los 60, para la mujer. Sí. La mujer. Proteger la mujer. Ahora no es, ahora es género. Y la protección está dirigida a que ya mismo se aceptan las parejas, los matrimonios. Poco a poco esto va llegando a nivel federal, ya hay cosas que están dentro de las cuestiones laborales que tú tienes que respetar, su pena de hasta despido. Seguro médico. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene la licenciada que estaba hablando de esto y dice que lo que pasa es que esto es un asunto social y cultural. Y yo no pude callar, alzo la mano y le digo, bueno, con todo el respeto, esto no es un asunto social y cultural, que culturalmente vamos evolucionando y aquello es arcaico y esto es nuevo. Hay un elemento aquí que no podemos dar fuera y es la parte religiosa y lo que dice la palabra. Ahí todo el mundo se quedó. Yo digo esto porque mi vida, lo dije, de corte evangélica, yo tengo que decir en que hay un tercer elemento que establece una regla en términos de lo que es un hombre y una mujer. Esto no es asunto ni social ni cultural. La Biblia y la palabra tiene asuntos culturales por la historia, pero hay una palabra que emana del mismo Dios. Entonces ella viene, no, pero ¿qué religión tú dices? Yo digo, estoy hablando de religión cristiana evangélica. No, porque los musulmanes, yo digo, usted puede hablar de los musulmanes y puede hacer otra gente. Yo estoy hablando de la que yo creo y estoy defendiendo. Así que entonces ella me dice, no, pero es que mire, es que la jurisprudencia está muy claro en que no se puede mezclar lo que es la religión con la parte legal, con los poderes. Finalmente yo le digo, mire, yo no voy a alargar esto porque estoy interrumpiendo el seminario, pero quiero que quede claro que yo pienso, Luis Orengo piensa, por mis convicciones, de que hay un elemento que dicta las pautas de lo que es la familia y lo que es un hombre y una mujer, y en eso yo creo. No, eso es así, o sea... Pero está fuerte, está fuerte. El problema es... A mí me miraron mal y la jefa de recursos humanos me miró media torcida, pero a mí me importa como, ¿verdad? Un blero, o sea, dejan en el campo. Nosotros tenemos que entender que estos mandamientos, aunque son mandamientos que se deben aplicar universalmente, no necesariamente el mundo los va a adoptar. Pero Nosotros vivimos en el mundo, ¿entiendes? Pero esto nunca dirá, honra a tu mamá y a tu segunda mamá. No. Nunca lo dirá. Nosotros sabemos siempre cuál es la intención de Dios, ¿verdad? Y cuando el ser humano distorsiona esta palabra, va a tener sus consecuencias. Y eso está aquí. O sea, hay unas maldiciones para desobedecer y hay unas bendiciones para la obediencia. Si el ser humano no las obedece, lamentablemente va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos ser un reino de sacerdotes y gente santa, tenemos que guardar esto que está aquí. Pero que los tiempos están bien difíciles. Porque Definitivamente, inclusive el que habla de estas cosas parece un loco que está fuera de lugar. Todos los pájaros raros. Sí, esto que estamos hablando aquí, si lo hablamos afuera, nos van a tildar de loco. Nos van a tildar de loco. O de homofóbico. O de homofóbico, ¿verdad? Pero lo importante aquí es saber que esto es palabra de Dios y como lo dice Dios, yo lo hago. Y esto es para mi bien, acuérdense. Esto es para mi bien. Si yo hago esto, me va a ir bien sobre la tierra. Fíjate cómo la ley trata de proteger estos nuevos géneros y estas nuevas cosas. Pero entonces a nosotros nos tildan, como dijo de nuevo, de homofóbico. ironía, de homofóbico, Fundamentalista. Eso es aleluya, eso... O sea, Por facho. no nos están faltando el respeto, no nos están faltando obviamente nuestros derechos. Desde hace tiempo que ya están cortando para el lado de Y están avanzando. Están avanzando. Desgraciadamente. Vamos al próximo. Calito. No matarán. Ok, vamos a ver. ¿Cómo tú aplicarías ese mandamiento a nuestro día, a nuestra realidad actual? Los camiseros. Eso es algo que está demasiado, eso es algo que está muy claro.
La creación de Dios es algo, para Dios es algo grandioso, es lo más importante, y todo lo que ha hecho tiene vida, tiene poder, tiene una forma de expresión, ¿verdad?, importante en esta civilización, en este mundo. Y yo me imagino y sé que a Dios le duele que nosotros tomemos control sobre su creación. O sea, ¿Qué pasa tiene cuando una control. sociedad pierde el valor de la vida? Por la vida. ¿Qué pasa con una sociedad? ¿Qué es la que tenemos nosotros? No tenemos que ir muy lejos. Estaríamos poniendo por el piso lo que él hizo por nosotros. Ahora cualquiera saca una pistolita y mete 3 tiros sin chistear con nada. O sea, con la mayor tranquilidad. O sea, No, y antes se tapaban, ahora ni o sea, eso. no hay respeto a la vida, se perdió la santidad de la vida. Antes hasta los mismos delincuentes tenían unos códigos, no niños, no viejos, y ahora olvídate de eso. O sea, cuando en una sociedad se pierde lo que es la santidad de la vida, lo importante de la vida, es un derecho de cada ser humano vivir. La vida es dada por Dios, ¿verdad? Y cuando perdemos de vista eso, que mi vida fue dada por Dios, yo ni yo mismo puedo atentar con la vida, porque esa vida me la da Dios a mí. Esa vida Él me la dio a mí. Pues ni yo mismo debo atentar con esa vida, ¿verdad? Porque yo soy el mayordomo de la vida que Dios me dio. Sí, señor. Y debo cuidarla. Ajá, hermano Jesús Manuel. Yo puedo entender todo eso. Lo que se me hace difícil entender es que desde la creación, entre Adán y Eva, un chamal, se comete un crimen. Se comete un crimen, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia de Caín haber matado a Abel? Definitivamente se pierde una bendición por un lado. Exacto. O sea, hay unas consecuencias, Sí. ¿verdad? Y Caín pues sufrió precisamente las consecuencias de los actos que cometió en contra de su hermano. Ahora, ¿qué fue lo que motivó? Porque ahí está el problema. ¿Qué es lo que motiva a un ser humano quitarle la vida a otro? El mismo celo. Envidia, celo. Cuando dejamos que las cosas se apoderen de mi corazón, pues mi mente se llena de tantas y tantos pensamientos. Yo dejo que ellos llenen mi corazón, ¿verdad? Yo tengo que, por eso es que Jesús llevó este mandamiento a un nivel mucho más superior. Él dijo, si tú tienes un pensamiento en contra de tu hermano, si tú le dices una mala palabra a tu hermano, ve allá y ¿qué? Y reconcíliate con él. Porque Jesús sabe que dentro del corazón es que comienza a nacer ese sentimiento, esa semilla. Cuando yo comienzo a pensar y hablar y voy alimentando ese odio, voy alimentando esa sed de hacerle daño a otro ser humano hasta que finalmente cometo el acto. Una pregunta, ¿no? Eso no incluye animales, porque no dice nada de no matará solamente a hombres. Pero es que ningún ser humano en su juicio va a matar un animal sin ningún tipo de o sea, ¿por qué tú vas a matar un animal? O sea, ¿qué es lo que te motiva a matar un animal? No, pero él dice, por ejemplo, los matarifes y la gente que trabaja. ¿Sabes? No hay ninguna razón, o sea, lógica que tú digas, pues voy a matar el primer caballo que como ahora, que me cogieron un caballo y lo partieron por la mitad. O sea, ¿qué es lo que hay en el corazón de esa persona? Hay algo que no está bien, hay algo que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Habrá un caballo de 2 patas. No debe haber, ¿verdad? Ajá. Voy a decir algo que quizás suene chocante, pero es mi testimonio personal. Ajá. Yo nací en la iglesia menonita y la iglesia menonita es una iglesia no resistente. Cuando digo no resistente creo que me están entendiendo, ¿verdad? Porque la cuestión es que me declaré objetor por conciencia por convicción religiosa en base a ese texto. Y a otro texto más, dentro, como yo tenía 18 años, no tenía mucha experiencia. Pero yo preferí ir preso que dar servicio militar. Trataron de humillarme, tuve que ir con el pastor tuvo que ir conmigo a hacer una carta, redactarla y hacer otra. Tuvimos como 2 días y que me tuve que someterme a los exámenes aquí en San Juan, fuimos y todo eso. Aún así me declaré objetor por conciencia y recibí clasificación 1O, que es objetor por conciencia. Miran como 10 obras, creo que no se debieron ver nunca equivocado. Como a los
6 meses recibo mi notificación por escrito, la tengo en mi archivo allí, que la video se lo puedo enseñar, dice I.O. o recuerdo conciencia. ¿Qué pasa? Casi al año me llega otra, ¿sabes lo que hacía? Puerta F. Yo decía, y todo el mundo me dice, ¿cómo es posible que tenga dos clasificaciones? Pues así las tengo, allí están las dos y me estuvo tan curioso que la puse la ponché en algo plástico para evidencia. Y me declaré otro. ¿Llegaste a pasar por los exámenes? Y pasé los exámenes. ¿Por qué te mandaron puerta F? ¿Y por qué mandaron puerta F? Porque te colgaste. No estoy bromeando. Si puerta F no lo pasa. Cosa de esa, puerta F. No sé, Dios permitió eso, pero yo no sé las 10. Yo no entiendo. Yo no me dieron 4, Deja el testimonio ahí. Tranquilo, Bueno, yo sé puerta F. Ahora, yo entendí en ese momento que si me llegó esa clasificación porque Dios permitió en base a mi convicción religiosa, Él me cuidó. Ahora, mis amigos que fueron voluntariamente, muchos de hecho no regresaron, murieron en guerra. Por lo tanto, si queremos una sociedad saludable, tiene que haber respeto por la vida. Claro que respeto por la vida, ¿verdad? Nunca la vida. Ok, vamos para el próximo. No cometerás adulterio. Comprende todo tipo de infelicidad, porque Dios quería que el matrimonio, justamente se trataba del matrimonio que fuera limpio. ¿Algún otro comentario? Debo asumir de que ese pueblo estaba, al igual que de nosotros, rodeado de situaciones de infidelidad y de... Mire, usted no sabe el daño que se comete cuando se comete adulterio dentro de un hogar. El daño es catastrófico. Usted primero ofende la santidad de su matrimonio. Eso es lo primero que usted hace. Ofende la santidad de su matrimonio. Traiciona la confianza de la gente. Usted da un modelaje a sus hijos. Ya no hay confianza. Usted daña la familia de la otra persona. ¿Ah? Y eso es como un cáncer que se sigue regando, se sigue haciendo, y eso daña precisamente el núcleo fundamental de una sociedad, que es la familia. ¿Cuántos divorcios no han habido en este país por causa de un adulterio? ¿Cuántos niños no están por ahí que no tienen un padre, no tienen una madre, precisamente porque son producto de un adulterio? ¿Ah? Y están ahí esperando que sean, terminan siendo delincuentes porque no tienen un modelaje de un padre, está distorsionado completamente, y a veces lo buscamos cuando aparecen en la televisión, ¿verdad? Pero cuando usted se busca por detrás qué es lo que hubo, por qué ese muchacho pasó por eso, usted busca y busca, cuando se da cuenta, pues mira, una relación sexual, producto de una relación sexual de alguien que, ¿sabes? Eso carcome la sociedad. Existe también el adulterio de algún producto, pero no estamos hablando de ese. Ahora, si fuéramos a ver el ejemplo, cuando tú tienes un producto y lo adulteras por alguna sustancia que le añada, ya deja de ser es igual que el matrimonio, a la que adulteras ya deja de ser. Ya deja la pureza, deja de ser puro. Entonces se diluye. Y ya no es tan efectivo. O sea, uno tiene que pensar mucho. Los dueños de puestos de leche. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el problema de esto es que la sociedad, la prensa, la información fomenta ese tipo de conducta. Que todo lo que es adulterado se utiliza para engañar a la gente también. Y no se sabe, o sea, usted no se da cuenta del daño que ocurre, o sea, porque usted ve las novelas, las películas, todo va, eso es como si fuese, eso es tan normal. Como comer esos mangos. Se lo hacen bien normal. Salgo con todas las mujeres que pueda tener. Usted se da cuenta y eso es trabajo.
Víctor, trabajo. y visto del otro ángulo, el testimonio poderoso y el motor de triunfo que significa para un hijo en que unos padres se mantengan íntegros y no haya ese problema. Porque yo recuerdo que mi viejo tuvo que trabajar en Calle con un grupo de construcción y uno me dijo que ese era un perla, como yo digo, Fido, le dicen. Fido un día me dijo, mira, flaco, para mí me dicen flaco en el barrio. Hace tiempo, sí. No porque era flaco hace muchos años. 110 libras. Oye, aquí no hay No, aquí no hay break, Entonces, ¿qué pasa? Que este Fido me dice, oye, el compaicato, el compaicato es un hombre de verdad. Porque allá había la hija de don Juan, que estaba buenísima, el que le gustaba era tu papá. Y ella iba al acecho y tu papá se mantuvo. Este hombre es un santo. Y yo, pues mira, eso de Fido, lo que pasa es que el hombre le es fiel a mami. El fiel muchacho Selena, yo le he puesto cuernos como loco. Y digo, pues eso serás tú, pero mi papá es un hombre cristiano y lo demostró, ¿verdad? Es un santo. Eso para mí fue tan significativo. Y eso ayuda al carácter del hijo a seguir adelante, tú sabes. Y qué bonita es la relación cuando es limpia así, hijo orgulloso de que el padre se ha mantenido ahí de una sola pieza. Digo, no es fácil porque te vive una sociedad de mucho ataque y de mucha oferta para el hombre, oigo, para la mujer. Pero qué enriquecedor para un hijo es un testimonio de lo contrario, del que se mantuvo firme. Sí, no, y la imagen que se vende mucho es la imagen del hombre que puede conquistar, ¿sabes? El poder, se le da, se distorsiona la imagen de ese hombre verdadero de palabra que se mantiene firme, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, como dice la sociedad, trata de impulsarnos a cosas que están en contra de la palabra. Sí. Vamos al próximo. Yo tengo el cuñado mío, perdón, estoy hablando mucho hoy, parece que el mango me hizo daño. Pero mira, yo tengo un cuñado que lamentablemente ya lleva 15 años preso y tiene una perpetua. Mi esposa le gusta que yo hable de eso, pero eso es la realidad. Yo sé que Orlando, cuando iba en mis primeros años con Carmen a visitarlo, me contaba sus anécdotas de las cosas que hacía. Y me decía, ¿y tú? Y digo, no, yo estoy en eso, yo no. Y yo sé que en su mente decía que es cuñado zángano yo tengo. Hay otras palabras para zángano, ¿verdad? Sí. Pero ¿dónde está Orlando? Y gracias por la misericordia de Dios, ¿dónde estoy yo? O sea, ahí hay un testimonio. Pero el evangelio es más bravo que la misma ley. ¿Es más bravo? Que te dice, mira, ¿cuántos adúlteros no habremos aquí en este mundo? No, un montón. Porque ahora se adultera hasta con la vista. Por eso. Con la vista hasta con la mente. Nada más con la vista. Ya adulterado el corazón. Parece que eso lo lleva más hacia arriba. O sea, por eso es que, de omisión y de pensamiento. por eso es que Dios en la ley, tú tenías que estar en el hecho. Pero acá en el Evangelio, Dios es ve mucho la más fuerte intención todavía. del corazón. Por eso nosotros debemos diariamente confesar nuestros pecados, así como el judío durante el día, ¿verdad? Se llenaba, se bañaba, se limpiaba, pero los pies siempre se le ensuciaban y tenía que lavarlos. Así dice Jesús, vosotros todos estáis limpios, pero es necesario que se laven los pies, porque diariamente, de una u otra manera, uno adultera con el corazón. Y uno tiene a veces tú ves una mujer y dices, wow, qué bravo. Y no, y el problema de esto es que el problema de esto es que nosotros no podemos dejar que eso se meta en el corazón. Porque se puede mirar una sola vez. Pero cuando usted comienza a comenzar y alimentar ese pensamiento en su corazón. Yo tenía un amigo que decía que tú puedes mirar el menú, el problema es pedir de él. Porque aquí obviamente, eso es como yo le digo, oye, Cóbrate. sí, porque a veces dicen a uno, pero tú puedes estar mirando la factura con el preocúpate cuando tú empiezas a mirar los ojos.
Preocúpate cuando yo empiece a mirar los hombres. Ahí es que tú te tienes que preocupar. El pastor dijo una vez en el púlpito, el pastor Moshe Román dijo en el púlpito, que el pecado no era mirar, era volver a mirar. Por tanto, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Lo importante es que sé por qué ese mandamiento hay, porque repercute en la sociedad completa. El próximo. No hurtarás. No tomar nada que no sea tuyo, pero en eso de no hurtar, muchas veces la gente hurta por envidia, por tener cosas que no puedo tener económicamente, pero si me las robo, las puedo tener. O engaño. Eso también tiene una trascendencia en términos de lo que el ser humano puede hacer para buscarle a un prójimo algo. Si tú le hurtas la paz a un prójimo, le estás buscando Una oportunidad. Exacto, una oportunidad. Una posición. El trabajo. Eso en la iglesia se ve cuando también se escuela la gente. Eso es hurtar. Usted le puede hurtar una idea a otra persona. Parece que hay derecho reservado, porque se hurtan ideas. Hay muchas formas de hurtar, ¿verdad? Plagio. Fíjate que todo plagio. No, pero mira, hay consecuencias. Mi hija me contó, y vuelvo a hablar de nuevo. Yo como mamá. Mi hija estudió en el colegio de Mayagüez. Y en un trabajo final, ella se fajó ahí buscando información, papá, y hizo su tesis de un tema. Y este muchacho lo que hizo fue copiar de internet cosas completas. Y no le aceptaron el trabajo porque eso es plagio. Es una forma de hurtar. No es una investigación. Tú puedes tener referencias de artículos, pero no puedes copiar completamente. Y yo lo veo como hurtar. Sí, o sea, cuando realmente uno no sabe. Hay consecuencias. Bueno, y hay que saber también lo que es un plagio, porque Miguel Unamuno dice que una vez que tú sacas a la luz algo que tú tienes, lo sacas a la luz, ya no pertenece a ti, pertenece a... Sí, pero tiene que darle el crédito a la persona que lo dice. Hay que darle el crédito, el crédito, una vez que sale a la luz. Pero a la luz de este pueblo, era parte de su... de formarlo como nación, y esto era requisito. Fíjate que tú puedes hurtar a alguien, todo esto viene porque Dios quiere controlar lo que llamamos el materialismo en el corazón del ser humano, que es la codicia, que es el último mandamiento. O sea, fíjate que la codicia es lo que causa el hurtar, el matar, el de hacer falso testimonio. O sea, esos tres mandamientos tienen que ver con este mandamiento final, que es el de la codicia. Fíjate que esos mandamientos son obras: no hurtarás, no dirás falso testimonio, no matarás. Pero ¿de dónde nace eso? Eso nace del corazón, de la envidia. ¿Verdad? Hay un refrán coloquial nace del corazón. Popular que dice: la codicia rompe el saco. Y es porque obviamente cuando tú codicias algo, se te tiene que romper algo dentro de ti, porque tú no estás actuando con honestidad, tú no estás actuando con la verdad, tú estás tratando de hacerle daño a la otra persona. Correcto, porque no pierdes. Y cuando tú estás conforme con lo que tú tienes, trata de adquirir lo que tiene el otro. Bien. Vamos al próximo. Yo creo que Juan. No des falso testimonio contra tu prójimo. Pero lo que requiere es, nosotros debemos ser auténticos, verdaderos, genuinos. Hay un componente ético ahí. Entonces, el que da falso testimonio o quiere conseguir un provecho para sí mismo o quiere perjudicar al otro. Eso se ve todos los días en las cortes. En la corte, en la prensa, en los programas radiales. Usted escucha un programa radial y usted dice, pero usted se queda bobo. ¿Cómo es posible que ese individuo hable tan mal del otro individuo? ¿Sabe? Es una cosa como que usted dice, pero ¿con qué facilidad? Entonces el programa que tiene el mayor rating. El problema es que el que miente se queda en su propia mentira. En una sociedad
donde se le dé libertad a esto, tiene que haber unas consecuencias. O sea, cuando tú dejas que ese mandamiento se viole de tantas formas y de tantas maneras diariamente y le das la exposición, pues mira, o sea, a nadie le importa decirle algo en contra de otro porque se hace tan fácil y vende. Sí, y vende. Pues se diluye. O sea, ahora, ¿cuán diferente es cuando yo digo, yo no puedo hablar de mi hermano? O sea, le estoy dañando la reputación. ¿Sabes? Eso es como matar a una persona. Eso es como matarlo. O sea, yo puedo recibir tanta información sobre tantas personas, pero mi hermano es mi hermano. Ahora inclusive, ¿Entiendes? a veces uno escucha comentarios y no los dejan pasar por frente, porque no le consta. Pues exacto. Nosotros somos llamados a que reino de sacerdotes. O sea, si te llega algo, pues intercede. Si te llega algo de algún hermano, intercede por ese hermano. Intercede, ayúdalo. Hay un principio cristiano que dice que lo que no edifica no se dice. No edifica no se dice. Si tú vas a salir de tu boca palabras para hacerle daño a tu prójimo, no lo digas. Mire, gente santa es gente buena. Gente santa es gente buena. Que lo que tiene adentro es buenas intenciones, buen pensamiento. Y no podemos tener santidad si lo que queremos para el otro hermano es perjudicarlo, ¿verdad? O como decía allí, que tú crees si oramos 3 horitas por... Exacto. Vamos pues, entonces para el último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo tengo aquí la información que tú nos enviaste por internet que dice, el verbo traducido codiciar en hebreo significa un deseo desordenado, egoísta e indomado, y tomar placer en. Entonces tiene un significado doble, es un deseo secreto por algo que pertenece a otro y es una acción que brota del deseo de tomar lo deseado. El mandamiento es una prohibición contra la envidia. Todo lo que tiene el otro es don de Dios y el codiciar lo de su prójimo es despreciar lo que él tiene. Así que el codiciar es rechazar la providencia de Dios. Voy a terminar con esto. Mira, te voy a dar Vamos a cogerle la consideración, pero escucha bien. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Eso es lo que dice la palabra. Qué tremendo. Sammy, Vamos a ver. mira, Sammy, Aleluya. mira, te ganaste el mango, que tú me dijiste está bueno. William. Los primeros 4 mandamientos son centrados hacia Dios, ¿verdad? Exacto. Y los otros restantes 6 hacia el hombre. Eso es 60%. Eso es. 40-60. Dame los mangos.